El comandante Kestar llevaba 3 años observando la misma pantalla vacía. La estación de monitoreo flotaba al borde del nexo vacío como un faro que advertía a las naves de las rocas mortales. Cada día revisaba los instrumentos y todos los días mostraban lo mismo. Nada más que remolinos de muerte donde el espacio mismo enloquecía. El nexo vacío se extendía a lo largo de 12 años luz de lo que solía ser espacio normal. Las naves que entraban nunca regresaban. Las lecturas de energía del interior carecían de sentido. El tiempo transcurría de forma extraña allí. La materia se desintegraba y se recomponía de maneras que dolía pensar. Todas las especies de la galaxia sabían que debían mantenerse alejadas. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Kestar bebió su estimulante matutino y repasó las comprobaciones diarias. Los sensores de radiación mostraban el caos habitual. Los detectores de gravedad captaban las lecturas imposibles de siempre. Todo estaba tan mal como debía estar en la zona prohibida. Entonces algo cambió. Una nueva señal apareció en su pantalla. Kestar lo observó durante un minuto entero antes de que su cerebro aceptara lo que veían sus ojos. Había una nave dentro del Nexus. No solo fragmentos de una nave ni rastros de energía de algo moribundo. Una nave entera e intacta moviéndose por el espacio como si nada. Realizó el escaneo 3 veces más. Cada vez el resultado era el mismo. La nave era real y estaba viva. Es más, emitía señales de identificación. Según su computadora, se llamaba USS Liberty y era humana. Las manos de Kestar temblaban al abrir un canal de emergencia con el centro de mando zapiriano. Su voz se quebró al hablar. Comando, aquí estación 7. Tengo una lectura imposible desde el interior del Nexus. Hay una nave humana en la zona prohibida y parece estar intacta. La respuesta llegó 30 segundos después. Estación 7, por favor, repita su última transmisión. ¿Dijo que hay una nave dentro del Nexus? Confirmado. Comando. La nave humana USS Liberty se encuentra actualmente a 3 años luz dentro del límite. Todas las lecturas muestran operaciones normales de la nave. El silencio llenó el canal durante casi un minuto. Entonces, una nueva voz se escuchó más profunda y seria. Estación 7, le habla el almirante Texon. ¿Está seguro de que su equipo funciona correctamente? Tar revisó sus instrumentos de nuevo. Todo parecía normal, excepto por lo imposible que estaban detectando. Señor, todos los sistemas están en verde. La nave está realmente ahí. Mantenga la observación y registre todo. No intente contactar. Estamos enviando un equipo de investigación completo. El canal quedó en silencio. Kestar volvió a sus pantallas y observó cómo la nave humana se desplazaba tranquilamente por el espacio que debería haberla destrozado átomo a átomo. El USS Liberty se movía como si navegara por un sistema pacífico en lugar de la región más peligrosa del espacio conocido. La noticia se extendió por las redes galácticas a una velocidad superior a la de la luz. Las primeras especies en enterarse fueron las vecinas de la humanidad. El Imperio Texani recibió la noticia con su habitual desdén. El almirante Borum la declaró imposible y exigió pruebas de que el equipo de monitoreo no había fallado. El Pacífico Colectivo Kijin adoptó un enfoque diferente. La anciana Mirit reunió a su consejo y habló de textos antiguos que mencionaban viajeros que podían atravesar el vacío sin sufrir daño. Se preguntó si esto podría ser una señal de algo más que simple tecnología. La Federación Kres escuchó la noticia y preparó de inmediato sus flotas de guerra. El general Ztuk ya había luchado contra humanos y sabía que eran capaces de trucos que parecían imposibles. Supuso que se trataba de alguna nueva arma o trampa diseñada para atraer a otras naves a la zona mortal. Por toda la galaxia, las especies que habían escuchado historias sobre la terquedad y la creatividad humanas luchaban por asimilar lo que se les contaba. Los humanos tenían fama de hacer cosas que no deberían funcionar. Arreglaban motores averiados con herramientas diseñadas para otros trabajos. Luchaban en guerras que no podían ganar, y de alguna manera, encontraban la manera de ganarlas. Trataban la física como sugerencias en lugar de leyes. Pero esto era diferente. El nexo del vacío mataba todo lo que entraba en él. Naves, energía, incluso la luz, se comportaban de forma extraña dentro de sus límites. La zona había sido estudiada durante siglos, y cada investigación terminaba de la misma manera con la destrucción completa de todo lo que intentara entrar. De vuelta en el Liberty, el capitán Hake Morrison terminó su café de la mañana y revisó los informes diarios.
Su nave llevaba 3 meses en una misión cartográfica rutinaria en lo que las computadoras de navegación llamaban Sector 7G. El área parecía bastante normal, aunque las lecturas cuánticas eran un poco inusuales. La ingeniera jefe Lisa Carter llamó a su puerta y entró. Cuando él la llamó, ella llevaba una tableta llena de lecturas técnicas que no significaban nada para Morrison, pero sí todo para ella. Capitán, estamos recibiendo lecturas extrañas de los sistemas de propulsión cuántica. Nada peligroso, pero los armónicos tienen una desviación de aproximadamente un 12%. Morrison asintió y tomó nota para que revisaran la propulsión cuando llegaran al siguiente estación. ¿Algo más inusual? El panel de comunicaciones está captando mucha información de naves que parecen muy lejanas. El oficial Hughes dice que hacen preguntas extrañas sobre nuestra ubicación y cómo sobrevivimos a algo. ¿Sobreviviendo a qué? Carter se encogió de hombros. Los mensajes no tienen mucho sentido. Naves preguntando si somos reales, exigiendo saber qué tecnología usamos, cosas así. Hughes cree que alguien está gastando bromas en los canales de comunicación. Morrison frunció el ceño. Se suponía que la zona que estaban mapeando era espacio vacío, pero tal vez había otras naves alrededor que sus sensores no habían detectado. Dile a Hughes que registre todo y vea si puede averiguar de dónde provienen los mensajes. 2 horas después, el oficial de comunicaciones Ben Hughes le llevó a Morrison una copia impresa de los mensajes que habían recibido. El capitán los leyó 2 veces antes de que el extraño patrón se aclarara. Todos los mensajes planteaban las mismas preguntas básicas. ¿Cómo estaban vivos? ¿Qué tecnología los mantenía a salvo? ¿Y por qué no le temían al vacío? Hughes, ¿de dónde dijo que venían estos mensajes? Nos rodeaban por todas partes, señor. Al menos 40 naves diferentes de una docena de especies. Todas parecían estar a unos 3 años luz de distancia. Morrison estudió los mapas estelares. Según su sistema de navegación, no había nada especial en su ubicación actual, solo espacio vacío con lecturas de energía inusuales. Pero si 40 naves mantenían la distancia, tal vez había algo que sus instrumentos no detectaban. Hughes, envíe una respuesta estándar. Dígales que estamos realizando una misión cartográfica de rutina y pregúnteles por qué les preocupa nuestra ubicación. La respuesta llegó en minutos. Morrison la leyó 3 veces antes de entender lo que decía. Según las naves alienígenas, el USS Liberty flotaba en medio de la región más peligrosa del espacio conocido. Afirmaban que su nave debería haber sido destruida en el momento en que cruzó la zona prohibida. Morrison miró por la ventana de su puente. El espacio le parecía normal. Las estrellas brillaban con sus patrones habituales. Sus instrumentos mostraban una radiación de fondo y una gravedad dentro de rangos aceptables. Cualquiera que fuera la idea de los alienígenas sobre la mortífera región, su nave parecía completamente inmune. Esa comprensión lo cambiaría todo. 3 días después de la primera detección, la galaxia se dividió en 3 bandos. Cada grupo tenía su propia explicación de lo que presenciaban, y ninguno podía estar de acuerdo con los demás. La DRA, Nelvar, de la República Aquiliana, lideró la coalición científica. Se presentó ante un grupo de las mentes más brillantes de 20 especies diferentes y presentó su teoría. Los humanos habían desarrollado claramente una tecnología que nadie más entendía. Sus motores cuánticos deben funcionar de forma diferente a todo lo conocido por la ciencia. Observen las pruebas, dijo Nelvar mientras señalaba los flujos de datos procedentes de las estaciones de monitoreo. La nave humana no muestra signos de estrés ni daños. Sus comunicaciones son claras y sus sistemas funcionan con normalidad. Esto sugiere que han encontrado la manera de crear un campo estable que los protege de los efectos de la zona. Los demás científicos asintieron y murmuraron que estaban de acuerdo. El Dr. Kilmex, del Imperio Borton, añadió sus propias observaciones. La tecnología humana a menudo funciona de maneras inesperadas. Construyen cosas que no deberían funcionar, pero de alguna manera lo hacen. Quizás hayan descubierto algo sobre la mecánica dimensional que nosotros no habíamos visto. Nelvar mostró pantallas holográficas que mostraban las lecturas de energía del interior del Nexus. Observen cómo los patrones de caos parecen fluir alrededor de la nave humana en lugar de atravesarla. Algo está desviando o absorbiendo las energías peligrosas. Necesitamos estudiar este fenómeno y aprender de él. La coalición científica comenzó a planificar misiones de investigación para observar la libertad desde una distancia segura. Querían mapear los campos de energía alrededor de la nave humana y comprender cómo mantenía la estabilidad en un entorno tan hostil.
Varias universidades ofrecieron financiación para estudios a largo plazo. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, la gran profeta Yaksara, de la Orden Celestial, reunió a sus seguidores para una reunión muy diferente. La asamblea religiosa vio la nave humana como prueba del cumplimiento de antiguas profecías. Los textos sagrados hablan de niños estelares que caminarían ilesos a través de la gran oscuridad. Yaksara le dijo a la multitud de creyentes: vendrían de un mundo lejano y nos mostrarían que la fe puede superar cualquier obstáculo. Las profecías eran antiguas, escritas por una especie que había desaparecido hace miles de años. La mayoría de los eruditos las consideraban mitología, pero la asamblea religiosa encontró un nuevo significado en las antiguas palabras. Según su interpretación, la llegada de los humanos a la zona prohibida marcó el comienzo de una nueva era. El vacío no puede tocar a quienes llevan la luz en su interior. Yaksara continuó: estos humanos han sido elegidos para demostrar que incluso los lugares más peligrosos del universo. No hay terror para los fieles. Miles de peregrinos comenzaron a viajar hacia la frontera del Nexo. Provenían de docenas de mundos, transportando provisiones y construyendo refugios temporales. Muchos pasaban sus días en oración y meditación, con la esperanza de alcanzar el mismo estado espiritual que creían que protegía a la nave humana. La asamblea religiosa organizó los campamentos de peregrinación y proporcionó alimento y refugio a la creciente multitud. Construyeron plataformas de observación donde los creyentes podían observar la nave humana a través de potentes telescopios. Algunos peregrinos afirmaron sentir una presencia sagrada que emanaba de la nave, pero no todos aceptaron estas explicaciones. El analista jefe Torben, de la Sociedad de la Verdad Galáctica, lideró el tercer grupo, la Alianza Escéptica. Había dedicado su carrera a desacreditar afirmaciones falsas y exponer bulos, y se negaba a creer que una sola nave humana pudiera sobrevivir donde flotas enteras habían perecido. Este es el engaño más elaborado jamás intentado, anunció Torben durante una transmisión pública que alcanzó a miles de millones de espectadores. Ninguna tecnología conocida puede sobrevivir en el nexo del vacío. Las lecturas que vemos deben ser inventadas o proyectadas desde fuera de la zona. Torben presentó sus propias pruebas para respaldar sus afirmaciones. Mostró modelos informáticos que demostraban que los niveles de energía dentro del nexo destruirían cualquier nave en cuestión de segundos. Señaló inconsistencias en los datos de los sensores y cuestionó por qué la nave humana apareció exactamente donde el equipo de monitoreo la detectaría. Alguien quiere que creamos esta historia imposible, dijo. Pero la física no miente. El nexo del vacío mata todo lo que entra en él, y ninguna ilusión cambiará ese hecho. La Alianza Escéptica comenzó su propia investigación. Enviaron sondas no tripuladas hacia el límite del nexo para probar su teoría de que la nave humana era en realidad un holograma o una proyección. Analizaron cada dato en busca de indicios de trucos tecnológicos. Torán también cuestionó el momento del evento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los humanos desarrollarían repentinamente esta tecnología milagrosa y luego volarían directamente a la región más peligrosa del espacio? No tiene sentido a menos que forme parte de un plan mayor. A bordo del USS Liberty, la tripulación seguía sin ser consciente del debate galáctico que su presencia había provocado. El capitán Morrison había ordenado a su oficial de comunicaciones que respondiera a los extraños mensajes, pero las respuestas solo confundieron aún más las cosas. Ben Hughes le trajo a Morrison otra tanda de transmisiones. Señor, hemos recibido más de 300 mensajes el último día. Todos hacen las mismas preguntas sobre nuestra tecnología de supervivencia y campos de protección. ¿Qué tecnología de supervivencia?, preguntó Morrison. Estamos usando equipo estándar en una misión de rutina. Eso es lo que les dije, pero no parecen creerlo. Algunos mensajes afirman que mentimos sobre nuestra ubicación. Otros insisten en que debemos estar usando tecnología militar clasificada. Morrison estudió el registro de comunicaciones. Los mensajes provenían de naves pertenecientes a especies de las que nunca había oído hablar. Todas afirmaban estar fuera de algo llamado el Nexo del Vacío. Según sus cartas estelares, su nave no estaba cerca de ninguna zona restringida. La oficial científica Julie Martínez entró al puente con su tableta llena de lecturas. Capitán, he estado analizando nuestra posición usando múltiples sistemas de navegación. Nuestras computadoras muestran que estamos en espacio normal, pero los patrones de resonancia cuántica sugieren algo diferente. ¿Diferente en qué sentido? Las señales de energía a nuestro alrededor coinciden. Descripciones de zonas de inestabilidad dimensional. Según los libros de texto de física, no deberíamos poder mantener la integridad estructural en este entorno.
Morrison sintió una sensación de frío en el estómago. ¿Estamos en peligro? No lo creo. Nuestros escudos resisten y todos los sistemas muestran un funcionamiento normal, pero las matemáticas sugieren que estamos en un punto donde nuestra nave debería haber sido destruida de inmediato. La ingeniera jefe Lisa Carter se unió a la conversación. He estado realizando diagnósticos en todos los sistemas que tenemos. Todo funciona perfectamente, pero el motor cuántico se comporta de forma extraña. Parece estar resonando con algún tipo de campo externo. Morrison miró alrededor de su puente. Sus instrumentos mostraban espacio normal. Su tripulación reportó buena salud y su nave funcionó sin problemas. Pero según cientos de observadores extraterrestres, estaban realizando una hazaña imposible simplemente por existir donde estaban. Martínez, quiero que estudies todo lo que puedas sobre estas zonas de inestabilidad dimensional. Carter, sigue monitoreando el motor cuántico y avísame si algo cambia. Hughes, continúa registrando todas las comunicaciones, pero deja de responder hasta que entendamos qué está sucediendo. El USS Liberty continuó su viaje por el espacio que parecía normal, pero que aparentemente desafiaba todas las leyes de la física conocidas por la civilización galáctica. La noticia llegó a la Tierra a través de comunicaciones cuánticas un martes por la mañana. La almirante Kate Thompson estaba tomando café en su oficina cuando sonó la alerta prioritaria. La luz se iluminó en su pantalla. Leyó el mensaje 3 veces antes de llamar a emergencias y reunirse con el Consejo Científico. El Dr. Henry Clark llegó al cuartel general de defensa en menos de una hora. Había revisado todos los datos disponibles durante el vuelo desde el centro de investigación y su rostro reflejaba profunda preocupación. La almirante Thompson no perdió tiempo en palabras amables. Doctor, ¿cuál es su evaluación de la situación? Clark extendió el contenido de su tableta sobre la mesa de conferencias. El USS Liberty se encuentra efectivamente en el nexo del vacío según todas las observaciones externas. Sin embargo, sus propios sistemas de navegación lo muestran en el espacio normal. Esto crea una paradoja que no debería ser posible. ¿Pueden nuestras naves sobrevivir en esa región? Rotundamente no. Disponemos de amplios registros de lo que le sucede a las naves que entran en zonas de inestabilidad dimensional. La destrucción completa ocurre en cuestión de minutos. El Liberty no debería existir en su estado actual. La almirante Thompson se reclinó en su silla. Entonces, ¿cómo explicamos lo que estamos viendo? No podemos explicarlo con la ciencia actual. El Liberty parece existir en un espacio estable de tiempo normal dentro de la zona de caos. Esto sugiere una falla masiva del equipo que afecta a todas las estaciones de monitoreo del sector o que la humanidad ha logrado accidentalmente algo que viola la física conocida. La presidenta Susan Davis se unió a la reunión a través de un enlace de vídeo seguro. Había sido informada sobre la situación, pero quería escuchar las opciones directamente de la cúpula militar. El almirante Thompson describió 3 posibles líneas de acción. Podemos enviar una misión de rescate para extraer el Liberty, aunque cualquier nave que intente entrar en el Nexus probablemente será destruida. Podemos esperar y observar mientras intentamos establecer una mejor comunicación con el capitán Morrison. O podemos considerar esto como una oportunidad de investigación y estudiar cómo sobreviven. La presidenta Davis consideró las opciones. ¿Qué dice el capitán Morrison sobre su situación? Informa que las condiciones son normales, pero reconoce que algo inusual está sucediendo. Su tripulación está investigando, pero no tienen explicación para las observaciones externas. La presidenta tomó su decisión rápidamente, enviar el USS Endeavour, al mando del capitán Ryan Foster, a investigar. Deben acercarse al límite, pero no entrar en la zona bajo ninguna circunstancia. Necesitamos comprender esta situación antes de arriesgar más vidas. El capitán Foster recibió sus órdenes con sentimientos encontrados. El Endeavour era una de las naves más nuevas de la humanidad, equipada con la tecnología de sensores y sistemas defensivos más avanzados, pero ni siquiera el mejor equipo serviría si el nexo vacío destruía todo lo que entrara en él. El viaje al límite del nexo duró 6 días. Durante ese tiempo, Foster estudió todos los datos disponibles sobre las zonas de inestabilidad dimensional y la situación actual de Liberty. Cuanto más aprendía, más imposible parecía todo. Cuando el Endeavour llegó a la estación de monitoreo donde el comandante Hector vigilaba, Foster pudo detectar el problema de inmediato. Sus sensores mostraron la misma lectura imposible, una nave humana existiendo pacíficamente en el espacio que debería haberla destruido al instante. Foster abrió un canal de comunicación con el Liberty. La voz del capitán Morrison se escuchó con claridad, sin mostrar signos de angustia ni preocupación.
La conversación reveló las diferentes perspectivas de la situación entre ambas naves. Morrison, ¿cuál es su estado actual? Todos los sistemas están normales. Foster, estamos realizando operaciones de mapeo estándar en el sector 7G. Hay algunas lecturas de energía inusuales, pero nada peligroso. Jaque, según nuestros instrumentos, estás dentro del nexo del vacío. Esa región ha destruido todas las naves que han entrado en ella. Hubo una larga pausa antes de que Morrison respondiera. Nuestra navegación muestra espacio normal. ¿Estás seguro de sus lecturas? Foster revisó sus instrumentos de nuevo. Confirmado. Se encuentra a 3 años luz dentro del límite de la zona más peligrosa del espacio conocido. De vuelta en el Liberty, la tripulación se reunió en la sala de conferencias principal para discutir su situación. El capitán Morrison había compartido la advertencia de Foster con sus oficiales superiores y necesitaban decidir cómo proceder. La oficial científica Julie Martínez había pasado la última semana analizando sus sistemas de propulsión cuántica y el espacio que los rodeaba. Sus hallazgos pintaron un panorama inquietante de sus circunstancias. Capitán, creo que sí estamos dentro del nexo del vacío, pero nuestra nave existe en una burbuja estable de física normal. El motor cuántico parece estar creando un campo que armoniza con las energías caóticas en lugar de ser destruido por ellas. La ingeniera jefe Lisa Carter añadió sus propias observaciones. Los sistemas de propulsión funcionan al 97% de eficiencia, lo que es mejor de lo normal. Cualquiera que sea el campo que estemos generando, parece estar mejorando nuestro rendimiento en lugar de reducirlo. El oficial de comunicaciones Ben Hughes tenía noticias más inquietantes. Señor, he estado monitoreando los mensajes desde fuera de la zona. Varias especies informan que las naves que intentaban alcanzarnos han sido destruidas. Se acercaron al límite. El Endeavour es la primera nave que sobrevivió al acercarse al borde. Morrison estudió los datos que sus oficiales habían recopilado. Si realmente se encontraban en la región más peligrosa del espacio, necesitaban comprender cómo sobrevivían y si podían salir sanos y salvos. Martínez, ¿qué sucede si apagamos el motor cuántico? Desconocido, señor. El campo podría colapsar y exponernos a los efectos de la zona, o podría ser autosuficiente en este punto. No recomendaría probarlo a menos que no tengamos otra opción. ¿Podemos movernos hacia el límite? Carter consultó sus informes de ingeniería. El motor muestra que podemos maniobrar con normalidad, pero si el campo protector tiene un alcance limitado, movernos podría llevarnos fuera de su influencia. Morrison tomó la decisión que definiría la relación de la humanidad con lo imposible. En lugar de huir o entrar en pánico, eligió estudiar y comprender. Vamos a realizar experimentos controlados para mapear el alcance de nuestro campo protector. Martínez, quiero que diseñes pruebas que nos ayuden a comprender cómo funciona este fenómeno. Carter, monitoriza todos los sistemas y prepárate para revertir cualquier maniobra al instante si detectamos problemas. El USS Liberty inició una serie de movimientos cuidadosos dentro del nexo del vacío. Cada prueba revelaba más sobre su situación particular y el campo que los protegía de la destrucción. La tripulación lo documentó todo, convirtiendo su supervivencia en una investigación científica. Fuera de la zona, el capitán Foster observaba con asombro cómo el Liberty se movía libremente por un espacio que debería haber sido letal al instante. Reportó cada observación a la Tierra, donde científicos y líderes militares se esforzaban por procesar lo que aprendían. La galaxia observaba cómo los humanos hacían lo que siempre hacían ante lo imposible. En lugar de aceptar que algo era imposible, comenzaron a buscar la manera de hacerlo mejor. La tripulación del Liberty no solo sobrevivía en el nexo del vacío. Lo estudiaban, lo cartografiaban y aprendían a controlar su paso por él. Esta respuesta humana a lo imposible cambiaría todo lo que vino después. La noticia de la supervivencia de la humanidad en el nexo del vacío se extendió como un reguero de pólvora por las redes comerciales galácticas. En 2 semanas, el panorama político del espacio conocido comenzó a cambiar de maneras inesperadas. La hegemonía de Talar, el socio comercial más cercano de la humanidad, declaró de inmediato su apoyo a la autenticidad del evento. La embajadora Kra anunció que su gobierno proporcionaría toda la asistencia necesaria para las misiones de investigación destinadas a estudiar el fenómeno. Los Talar habían luchado junto a los humanos en 3 conflictos diferentes y sabían que no debían dudar de las capacidades humanas. Nuestros aliados han demostrado una vez más que lo imposible es simplemente otro desafío a superar. Kala declaró durante una transmisión pública: la hegemonía está lista para apoyar los esfuerzos conjuntos de investigación y compartir cualquier descubrimiento que surja de esta situación.
La supremacía Serion adoptó el enfoque opuesto. El canciller Bexer había competido con la humanidad por territorio y recursos durante décadas, y se negaba a aceptar que los humanos hubieran logrado algo que su tecnología superior no podía igualar. Convocó una sesión de emergencia del Consejo de Supremacía y declaró que toda la situación era propaganda. Esto es claramente un intento de realzar la ya inflada reputación de la humanidad, anunció Bexor a sus asesores. Quieren que otras especies crean que poseen tecnología que altera la realidad. No debemos permitir que este engaño influya en nuestra planificación estratégica. La supremacía comenzó a difundir contrapropaganda a través de sus redes de información. Afirmaron que la nave humana era en realidad una proyección holográfica diseñada para que otras especies teman las capacidades humanas. Bexor ordenó a sus científicos que demostraran que la libertad no podía existir donde los sensores la detectaban. Las rutas comerciales de toda la galaxia comenzaron a cambiar a medida que las diferentes especies reaccionaban a la noticia. El colectivo Moran, un grupo de comerciantes muy cautelosos, suspendió de inmediato todo comercio con el espacio humano. Temían que la tecnología de realidad de la humanidad pudiera usarse contra naves mercantes o emplearse en disputas territoriales. Otras especies actuaron en la dirección opuesta. La República Belkan, conocida por sus logros científicos, ofreció triplicar sus acuerdos de intercambio tecnológico con la humanidad con la esperanza de acceder a cualquier avance que permitiera la supervivencia en las zonas de caos dimensional. Pequeños mundos independientes que anteriormente habían ignorado el espacio humano comenzaron a enviar misiones diplomáticas a la Tierra. Los movimientos religiosos de docenas de especies experimentaron cambios drásticos. Los Hijos del Vacío Eterno, una secta que había venerado el Nexo como una fuerza divina, declaró repentinamente a los humanos seres trascendentes capaces de caminar entre los dioses. Miles de creyentes solicitaron a sus gobiernos permiso para viajar al espacio humano. Otros grupos religiosos adoptaron una visión más sombría. La Orden de la Ley Natural proclamaba que los humanos eran peligrosos manipuladores de la realidad que amenazaban la estructura fundamental del universo. Exigieron medidas de cuarentena para evitar que la humanidad propagara su infección cósmica a otras regiones del espacio. El propio Nexo del Vacío se convirtió en el centro de una actividad sin precedentes. Las estaciones de monitoreo que habían vigilado el espacio vacío durante décadas se encontraron repentinamente coordinando docenas de naves de investigación, naves de peregrinación y observadores militares. El comandante Kestar solicitó personal adicional para gestionar el aumento de tráfico. Dentro del Nexo, la tripulación del Liberty seguía centrada en su investigación científica. El capitán Morrison había establecido una rutina diaria de experimentos controlados diseñados para cartografiar la extensión y la naturaleza de su campo protector. Cada prueba revelaba nueva información sobre su situación particular. La oficial científica Julie Martínez logró el primer gran avance durante la tercera semana de aislamiento. Descubrió que el motor cuántico de la nave no solo creaba un campo protector, sino que se armonizaba activamente con las energías caóticas del Nexo. Los sistemas de propulsión estaban aprendiendo a trabajar con la física extraña de la zona en lugar de luchar contra ella. Capitán, los patrones de resonancia cuántica están evolucionando, informó Martínez durante la sesión informativa matutina. Nuestro motor se está adaptando a las inestabilidades dimensionales y encontrando maneras de utilizarlas para mejorar el rendimiento. La ingeniera jefa Lisa Carter confirmó los hallazgos de Martínez con sus propias mediciones. Señor, nuestra eficiencia energética ha aumentado un 18% desde que entramos en esta región. El motor cuántico está extrayendo energía del campo del caos y convirtiéndola en energía utilizable. Las implicaciones eran asombrosas. La libertad no solo sobrevivía en el Nexo del Vacío, sino que prosperaba allí. Los sistemas de la nave funcionaban mejor que en el espacio normal, lo que sugería que las energías caóticas podían aprovecharse en lugar de simplemente defenderse. El oficial de comunicaciones Ben Hughes informó de otro avance significativo. Capitán, estamos recibiendo señales de las profundidades del Nexo. Parecen ser de origen artificial, pero diferentes a cualquier tecnología de nuestras bases de datos. Morrison estudió los patrones de señales que Hughes había detectado. Las transmisiones estaban claramente estructuradas y tenían un propósito, pero no coincidían con ningún protocolo de comunicación conocido. Algo más estaba activo en las profundidades del Nexo del Vacío. Algo que había permanecido oculto por la reputación de la zona de destruir todo lo que entraba en ella. El oficial de navegación Peter Collins hizo su propio descubrimiento inquietante al mapear su movimiento a través de la zona. Señor, el espacio que nos rodea no es caótico al azar. Hay patrones en los flujos de energía, casi como si formaran parte de un sistema mayor.
La tripulación comenzó a sospechar que el nexo del vacío era más que un simple fenómeno natural. Los patrones que Collins había detectado sugerían un origen artificial, como si toda la región fuera en realidad una especie de gigantesca construcción tecnológica que se había confundido con un desastre natural. Durante la cuarta semana, el tripulante Danny Walsh informó que los sistemas de inteligencia artificial de la nave se comportaban de forma extraña. Las computadoras parecen estar procesando información más rápido de lo que permitían sus especificaciones y estableciendo conexiones que deberían haber estado más allá de sus capacidades de programación. La IA está aprendiendo cosas que nunca le enseñamos, explicó Walsh a Morrison. Parece estar absorbiendo información de los campos de energía que nos rodean e integrándola en su base de conocimientos. El capitán Morrison se dio cuenta de que su nave se había topado con algo mucho más significativo que una simple historia de supervivencia. La libertad no solo demostraba que los humanos podían sobrevivir a lo imposible. Descubría que lo imposible podía no ser lo que todos creían. El motor cuántico continuó su evolución, adaptándose para trabajar con fuerzas que ninguna otra especie había aprendido a controlar. Los sistemas de la nave mejoraban a diario, armonizando con la extraña física del nexo. Y lo más importante, la tripulación comenzaba a comprender que habían encontrado algo que podía cambiar la naturaleza fundamental de los viajes espaciales. Fuera de la zona, la galaxia observaba y esperaba mientras la humanidad transformaba una vez más un desastre en una oportunidad. Los cambios políticos y las convulsiones religiosas continuarían. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo dentro del nexo del vacío, donde una nave humana estaba aprendiendo a convertir lo imposible en rutina. El avance se produjo durante la sexta semana, cuando el oficial de comunicaciones Ben Hughes decodificó las señales artificiales provenientes de las profundidades del Nexus. Los patrones no eran transmisiones aleatorias, sino parte de una vasta red tecnológica que había estado operando durante miles de años sin que nadie supiera de su existencia. «Capitán, he traducido partes de la estructura de la señal», informó Hughes durante la sesión informativa diaria. Las transmisiones parecen ser protocolos de mantenimiento para un sistema masivo que abarca toda la región del Nexus. La oficial científica Julie Martínez había estado analizando los patrones de energía descubiertos por el oficial de navegación Peter Collins, y sus hallazgos respaldaron las conclusiones de Hughes. Señor, las energías caóticas no son fenómenos naturales. Son las señales operativas de una antigua construcción tecnológica que hemos estado confundiendo con inestabilidad dimensional. El capitán Morrison estudió los datos que su tripulación había recopilado durante el último mes y medio. Todas las pruebas apuntaban a la misma conclusión imposible. El nexo del vacío no era una zona natural mortal, sino una tecnología funcional que había sido abandonada u olvidada por sus creadores. Martínez, ¿qué tipo de tecnología podría crear efectos a esta escala? Algo diseñado para manipular las fuerzas fundamentales de la realidad misma. El patrón de energía sugiere la capacidad de controlar el espacio-tiempo, la gravedad y los campos cuánticos a lo largo de varios años luz. Esto representa una tecnología mucho más allá de cualquier cosa conocida actualmente por la civilización galáctica. La ingeniera jefe Lisa Carter había estado monitoreando cómo su motor cuántico interactuaba con el sistema y estableció la conexión que explicaba su supervivencia. Capitán, creo que nuestra tecnología de propulsión cuántica comparte principios básicos con quienes construyeron este lugar. Cuando entramos en el Nexus, nuestros sistemas se conectaron automáticamente con la red ancestral. Esta revelación significó que la humanidad no había desarrollado una tecnología de supervivencia milagrosa. Habían redescubierto accidentalmente principios científicos que una civilización extinta había utilizado para construir la construcción más avanzada del espacio conocido. La propulsión cuántica reconoció tecnología compatible y estableció una conexión que protegió a la Liberty de las medidas defensivas del sistema. Morrison comprendió que necesitaban comprender mejor su situación antes de intentar partir. Martínez, ¿puede determinar quién construyó este sistema y qué le sucedió? Los patrones de señales incluyen fragmentos de datos que podrían ser registros históricos. Deme unos días para analizarlos. Mientras Martínez trabajaba en la decodificación de los datos ancestrales, la tripulación continuó sus experimentos de desplazamiento por el Nexus. Descubrieron que su propulsión cuántica podía navegar por los patrones de energía con mayor precisión, lo que les permitía viajar más rápido y eficientemente que en el espacio normal. Collins trazó rutas seguras a través de diferentes regiones del nexo y descubrió que el antiguo sistema incluía lo que parecían ser corredores de transporte diseñados para viajes rápidos entre puntos distantes. Capitán, si aprendemos a usar estas vías, podríamos cruzar la galaxia en días en lugar de meses. Las implicaciones eran asombrosas.
El nexo del vacío no era una zona prohibida, sino una red de transporte que había estado inactiva durante tanto tiempo que la civilización galáctica había olvidado su propósito original. La Libertad había reactivado accidentalmente parte del sistema al interactuar con él a través de su motor cuántico. Martínez completó su análisis de los fragmentos de datos históricos después de 3 días de trabajo continuo. Lo que encontró lo explicó todo sobre el nexo y por qué había permanecido oculto durante tanto tiempo. Capitán, este sistema fue construido por una especie llamada los arquitectos hace aproximadamente 12.000 años. Desarrollaron tecnología para manipular constantes universales y la utilizaron para crear una red de transporte y comunicación que abarcaba toda la galaxia. ¿Qué les sucedió? Los registros están incompletos, pero parece que se encontraron con algún tipo de crisis que los obligó a abandonar la red. Antes de partir, programaron el sistema para que se defendiera contra accesos no autorizados mientras esperaban a que alguien con tecnología compatible lo reactivara. Morrison comprendió el alcance total de lo que habían descubierto. Así pues, el Nexus ha estado destruyendo naves durante miles de años porque no estaban equipadas para interactuar con él correctamente. Correcto. El sistema identificó a las naves no autorizadas como amenazas y las eliminó. Pero nuestra tecnología de propulsión cuántica se aproximaba lo suficiente a los principios de la arquitectura como para que la red nos aceptara como usuarios legítimos. La tripulación pasó otra semana aprendiendo a controlar su interfaz con el antiguo sistema. Carter descubrió que podían ajustar su propulsión cuántica para acceder a diferentes funciones de la red, desde una mayor velocidad de viaje hasta un mayor alcance de comunicación y capacidades de sensores avanzadas. Cuando Morrison finalmente decidió que era hora de regresar al espacio normal, la Liberty se había convertido en algo mucho más avanzado que la nave que había entrado accidentalmente en el Nexus. Su motor cuántico había evolucionado gracias a su conexión con la red de arquitectos, y la tripulación había aprendido a operar tecnología a la que ninguna otra especie podía acceder. La salida del nexo vacío resultó tan notable como su supervivencia dentro de él. Utilizando técnicas que Martínez había desarrollado al estudiar los registros de los arquitectos, Morrison guió a Liberty a través de una transición controlada que los llevó sanos y salvos a la zona límite donde el capitán Foster y el USS Endeavour esperó. El asombro de Fousters era evidente en su voz cuando saludó a la Liberty. Jaque, hemos estado monitoreando lecturas de energía imposibles desde tu posición. ¿Qué descubriste ahí dentro? Descubrimos que el nexo del vacío no es lo que nadie creía. Necesitamos enviar esta información a la Tierra de inmediato. El viaje de regreso al espacio humano tomó solo 4 días utilizando las capacidades mejoradas del motor cuántico modificado. La noticia de su supervivencia y extracción exitosa se extendió por las redes galácticas más rápido de lo que su nave podía viajar, creando nuevas oleadas de especulación y debate. Al llegar a la Tierra, Morrison se encontró en el centro de la mayor conmoción científica y política de la historia galáctica. El descubrimiento de que el nexo del vacío era una antigua red de transporte cambió por completo la forma en que las especies veían las peligrosas regiones del espacio que habían evitado durante milenios. El almirante Thompson autorizó el establecimiento de la estación de investigación Terra Nexus en el límite de la zona, y Morrison fue ascendido a almirante para supervisar las instalaciones. La estación se convirtió en una operación conjunta entre la humanidad y cualquier especie dispuesta a contribuir al estudio de la red de arquitectos. El Dr. Martínez dirigió los equipos de investigación que trabajaron para comprender y aplicar ingeniería inversa a la tecnología antigua, mientras que Carter diseñó modificaciones que permitieron que otras naves humanas interactuaran de forma segura con la red. En 6 meses, la humanidad había establecido las primeras rutas de transporte regulares a través de lo que alguna vez se consideró la región más peligrosa del espacio. La galaxia observó cómo los humanos convertían una situación imposible en una operación rutinaria. Las especies que habían temido o dudado de las capacidades de la humanidad ahora se enfrentaban a la realidad de que los humanos no solo habían sobrevivido a la zona prohibida, sino que habían aprendido a controlarla. La prueba final llegó cuando el ingeniero Alan Rodríguez guió con éxito la primera nave no humana a través de un pasaje controlado en el Nexus, una nave de investigación de alquitrán que emergió intacta e intacta. A medida que otras especies comenzaron a aceptar que la humanidad podía hacer que lo imposible pareciera rutinario, las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron otra nave humana desapareciendo en una zona prohibida diferente al otro lado de la galaxia. El ciclo comenzó de nuevo cuando el universo aprendió que los humanos siempre encontrarían maneras de sobrevivir donde otros no podían, descubriendo a menudo que lo imposible simplemente se malinterpretaba.